Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que, créanme, tiene los pelos de punta a más de uno. Prepárense porque vamos a hablar sobre la demanda de Demet, y como dice el título, es la verdad al descubierto. Sí, como lo oyen. Vamos a meternos de lleno en este asunto, a entender qué está pasando, por qué está pasando y, lo más importante, a arrojar un poco de luz sobre todo este entramado. Así que si todavía no son parte de esta comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y a la campanita, porque no se van a querer perder nada de lo que vamos a revelar hoy. Ya han escuchado mucho sobre esto, ¿verdad? Los rumores, las especulaciones, las teorías, pero ¿cuál es la realidad detrás de todo? Aquí es donde entramos nosotros para separar el grano de la paja, para darles la información que realmente importa, de la mano de quienes saben, porque hoy tenemos información privilegiada, detalles que no se han contado antes, o que quizás se han contado mal. Piensen en esto como una inmersión profunda, una radiografía completa de lo que rodea a la demanda de Demet. Vamos a abordar los puntos clave, las implicaciones, y sí, quizás hasta las sorpresas que esta situación ha traído consigo. Para empezar, hablemos de quién es Demet. Si ustedes siguen este mundo, saben perfectamente de quién estamos hablando. Es una figura pública, una persona con un nombre reconocido, y cuando alguien así se ve envuelta en una situación legal tan significativa, las repercusiones son inmensas, no solo para ella, sino también para su entorno y para la imagen pública que proyecta. La demanda en sí misma es el punto de partida, pero lo que realmente nos interesa es entender la historia detrás de ella. ¿Qué motivó esta acción legal? ¿Quién está detrás de ella? ¿Y qué se espera conseguir con esto? Los abogados, como saben, son piezas clave en cualquier proceso legal. Son los que manejan la información, los que estructuran la defensa o la acusación, los que hablan el lenguaje de la ley y, en muchos casos, los que deciden qué se hace público y qué no. Y cuando hablamos de la demanda de Demet, la figura de su abogado, o quizás los abogados involucrados, toma una relevancia fundamental. Hoy vamos a intentar ponerles en la piel de esos abogados, a entender su estrategia, su perspectiva. No se trata de tomar partido, sino de comprender el juego de ajedrez que se está librando, las movidas, las contramovidas. Imaginen que todo esto es como una película, y nosotros somos los que estamos accediendo al guión original, a los detalles que el director no quería que viéramos al principio. La demanda de Demet no es un hecho aislado, es el resultado de una serie de eventos, de circunstancias, que han llevado a este punto. Y nuestro objetivo hoy es desgranar esa cadena de acontecimientos. Por ejemplo, ¿cuáles son los fundamentos de esta demanda? ¿De qué se le acusa o qué se reclama? Es fundamental entender las bases legales. No vamos a abrumarlos con jerga legal, por supuesto, pero sí vamos a explicarlo de manera clara y concisa, para que todos puedan seguir el hilo conductor. Piensen en las partes involucradas, las presuntas víctimas o perjudicados, las pruebas que se presentan, los testigos que podrían declarar. Todo esto conforma el lienzo de esta historia. Y aquí es donde la intriga se intensifica. Porque las demandas, especialmente las que involucran a figuras públicas, rara vez son sencillas. Suelen tener capas y capas de complejidad, de motivaciones ocultas, de intereses contrapuestos. ¿Podría haber algo más allá de lo que se ve a simple vista? ¿Hay factores personales, económicos o profesionales que estén influyendo en esta situación? Estas son las preguntas que nos guían en nuestra investigación, y que hoy compartiremos con ustedes. Hemos estado rastreando información, hablando con fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato, analizando documentos públicos y, sobre todo, intentando interpretar las declaraciones, tanto las públicas como las no tan públicas, de los implicados. Y lo que hemos encontrado es, francamente, revelador. Se dice, por ejemplo, que la demanda tiene que ver con... Imaginen las implicaciones de algo así. No es solo una cuestión de dinero, o de propiedad. Puede afectar la carrera, la reputación, incluso el futuro de Demet. La naturaleza exacta de la disputa es lo que más curiosidad genera, y la forma en que ha escalado hasta llegar a los tribunales es digna de un análisis detallado. Y el papel de los abogados en todo esto es crucial. Los abogados de Demet seguramente están trabajando arduamente para construir una defensa sólida, para refutar las acusaciones, para presentar contraargumentos contundentes. Pero, ¿qué estrategias están empleando?
Están optando por un enfoque defensivo, minimizando el impacto de las pruebas presentadas por la otra parte, o buscan lanzar un contraataque, quizás buscando demostrar que las alegaciones son infundadas o que hay otras partes responsables. Las tácticas legales pueden ser tan fascinantes como la propia historia, y entender el ajedrez que se juega en los pasillos de los tribunales es fundamental. Se trata de anticipar los movimientos, de descifrar las intenciones, de comprender el peso de cada argumento. Además, no podemos olvidar el aspecto de la opinión pública. En la era de las redes sociales, una demanda como esta puede generar un tsunami de comentarios, juicios y, a menudo, desinformación. Es importante recordar que legalmente toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero en el tribunal de la opinión pública, las cosas pueden ser muy diferentes. Las primeras impresiones, los titulares sensacionalistas, las teorías conspirativas, todo esto puede crear una presión inmensa, tanto para los acusados como para los acusadores. Nosotros queremos ser una voz de claridad en medio de ese ruido, ofreciendo un análisis basado en hechos y en la lógica jurídica. Vamos a hablar de los posibles escenarios. ¿Qué podría pasar si Demet gana la demanda? ¿Y si la pierde? Las consecuencias pueden ser variadas y, en algunos casos, irreversibles. Si la demanda es desestimada, podría ser una victoria rotunda para su imagen y reputación. Si por el contrario se encuentra responsable, las sanciones económicas podrían ser severas, además del daño reputacional. Pero también existen escenarios intermedios, como un acuerdo extrajudicial que implique compromisos por ambas partes, o una resolución que no sea completamente favorable a ninguna de las dos. Se trata de entender las apuestas, los riesgos y las recompensas, y cómo cada desenlace podría reconfigurar el panorama para Demet y para las partes involucradas. Quizás uno de los aspectos más interesantes de esta situación es la forma en que se está manejando la comunicación. ¿Quién está filtrando información? ¿Con qué propósito? A veces las filtraciones son parte de una estrategia legal, una manera de influir en la opinión pública, de generar simpatía hacia una parte o de presionar a la otra. Otras veces son simplemente el resultado del caos, de la falta de control, o incluso de la acción deliberada de terceros con sus propios intereses en juego. Identificar el origen y la intencionalidad de estas filtraciones es una tarea detectivesca en sí misma, y arroja mucha luz sobre las dinámicas subyacentes. Pensemos en la documentación que podría presentarse. ¿Existen correos electrónicos, contratos, grabaciones, testimonios que puedan cambiar el curso de los acontecimientos? Los abogados son maestros en el arte de utilizar la evidencia para construir su caso, para respaldar sus argumentos y para desacreditar a la parte contraria. Y nosotros, en la medida de lo posible, vamos a intentar darles un vistazo a ese arsenal, analizando qué tipo de pruebas serían determinantes y cómo podrían ser interpretadas. Por ejemplo, se rumorea que hay documentos que demuestran. Imaginen el impacto de algo así. Sería un giro de guión inesperado, un punto de inflexión que podría alterar radicalmente la percepción de la disputa. ¿Y qué hay de las personalidades involucradas? Las emociones juegan un papel importante, incluso en los procesos legales más fríos. La frustración, la ira, la decepción, la determinación, todo esto puede influir en las decisiones que se toman, en las palabras que se dicen, en las acciones que se emprenden. Comprender las motivaciones humanas detrás de la disputa es clave para entender la demanda en su totalidad. A veces, una disputa legal es la punta del iceberg de resentimientos personales o de conflictos pasados que se reavivan. Hemos visto casos similares en el pasado, donde las apariencias engañan y lo que parece ser una disputa sencilla se convierte en una maraña compleja de intereses y resentimientos. La demanda de Demet podría seguir un patrón similar, donde lo que se alega públicamente oculta motivaciones más profundas, o podría ser algo completamente nuevo y sin precedentes. Una situación que marque un antes y un después en la forma en que se abordan este tipo de conflictos. Esa incertidumbre es lo que hace que este tema sea tan cautivador y digno de nuestra atención. Ahora, es importante ser muy claros. Como creadores de contenido, nuestro objetivo es informar, analizar y generar debate de forma responsable. No somos jueces ni jurados. No podemos declarar culpables o inocentes. Lo que sí podemos hacer es presentarles la información de la manera más objetiva posible, basándonos en lo que hemos podido investigar y corroborar, y ayudarles a formar su propia opinión. Nuestro papel es el de facilitadores de información y análisis, invitándolos a reflexionar sobre la complejidad de la situación.
La verdad a menudo es un concepto esquivo, especialmente en un mundo donde la información puede ser manipulada, distorsionada o silenciada. Pero creemos firmemente en el poder de la transparencia y en el derecho del público a estar informado. Por eso nos esforzamos por desentrañar las capas de información, por buscar las fuentes fiables y por presentarles una visión lo más completa posible de la demanda de Demet. Así que, ¿podemos esperar en los próximos capítulos de esta saga legal? Los abogados sin duda continuarán su labor, presentando argumentos, preparando pruebas y defendiendo los intereses de sus clientes con uñas y dientes. Las partes involucradas seguirán sus estrategias, ya sea en el ámbito judicial o en el de la opinión pública. Y nosotros estaremos aquí atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada desarrollo para traerles las últimas novedades y los análisis más profundos. Este es un relato en constante evolución, y nuestra cobertura también lo será. Para resumir, hemos estado explorando la demanda de Demet, intentando desentrañar los misterios que la rodean. Hemos hablado sobre la importancia de los abogados en este proceso, sobre las posibles causas y las implicaciones. Hemos intentado ir más allá de los rumores para buscar la verdad, aunque sea una verdad parcial y en constante evolución. Hemos tocado los aspectos legales, los posibles escenarios, la influencia de la opinión pública y la complejidad de las motivaciones humanas. Este tema es fascinante no solo por la figura de Demet, sino por las dinámicas legales y humanas que están en juego. Es un recordatorio de que detrás de cada titular hay una historia compleja, con múltiples facetas y a menudo con giros inesperados. Las disputas legales, incluso las que parecen sencillas, pueden convertirse en verdaderos dramas con consecuencias de largo alcance. Y ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha parecido esta información? ¿Tienen alguna teoría o pregunta que les gustaría compartir? ¿Hay algún aspecto que crean que hemos pasado por alto? Déjenlo todo en los comentarios de abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros, y nos ayuda a seguir creando contenido que resuene con ustedes y que aborde los temas que realmente les interesan. Si les ha gustado este vídeo y sienten que les hemos aportado algo de valor, que les hemos abierto los ojos a nuevas perspectivas sobre la demanda de Demet, no duden en darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también están interesados en este tema y que disfrutan de un análisis profundo y detallado. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras futuras investigaciones, análisis y las últimas noticias sobre este y otros temas de actualidad. Gracias por acompañarnos hasta el final, ha sido un placer tenerlos aquí sumergidos en este misterio con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.